Ya, la clase del día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad que se denomina análisis de estructuras, ¿ya? Hasta ahora, ¿cierto? Lo que hemos hecho es analizar problemas, ¿cierto? Considerando el equilibrio de un solo cuerpo, ¿ya? La unidad anterior fue equilibrio de cuerpos rígidos, pero siempre en el marco o bajo la limitante de que era solamente un cuerpo. Y todas las fuerzas que nosotros analizábamos sobre el cuerpo en cuestión, ¿cierto? Eran fuerzas externas, ya sea fuerzas, cargas aplicadas o reacciones, ¿ya? En esta unidad vamos a ampliar este tema, ya ampliar el horizonte y vamos a comenzar a estudiar estructuras. Vamos a entender que una estructura es un conjunto de cuerpos mecánicos unidos para cumplir una función. ¿Sí? Como por ejemplo, esta estructura tipo grúa que tenemos en la pantalla, ¿cierto? Esta estructura nosotros podríamos interpretarla como un solo cuerpo rígido, ¿cierto? Como un cuerpo completo, y podríamos aplicar perfectamente la metodología que hemos estudiado hasta ahora. Es decir, podríamos describir, por ejemplo, las fuerzas externas que hay sobre este cuerpo, ¿cierto? Podríamos hacer el diagrama cuerpo libre, decir que hay una tensión, ¿cierto? Que hay un peso, y que hay una reacción en el punto A, ¿cierto? Esto ya lo manejamos, lo hemos estudiado ya largo y tendido en la unidad anterior. Entonces, este cuerpo nosotros lo podemos estudiar como un cuerpo rígido, como un solo cuerpo. Pero en la realidad, para ser precisos con el análisis de un cuerpo de este tipo, hay que ampliar un poco ese análisis y estudiar qué es lo que pasa con las partes que están conectadas para formar este cuerpo. O sea, si nosotros acá lo analizamos, podemos identificar claramente que este cuerpo rígido está formado por tres elementos, ¿cierto? Tenemos un elemento, eh, un elemento que va desde C hasta E, ¿cierto? Una barra. Tenemos otra barra vertical que va desde D hasta A y tenemos una tercera barra que va desde B hasta E, ¿sí? Entonces, en esta unidad, además de hacer el estudio del cuerpo rígido como un todo, es decir, determinar la tensión, el peso y las reacciones, vamos a estudiar también qué es lo que pasa con las fuerzas internas que mantienen unidas las diversas partes que constituyen este cuerpo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos identificar, ¿cierto? Que hay tres puntos de conexión. Este cuerpo se mantiene unido por este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Esos puntos de uniones, en esos puntos se generan fuerzas. Se generan fuerzas. Esas fuerzas, si yo analizo el cuerpo rígido como un todo, son fuerzas internas y no van, por ejemplo, en el diagrama cuerpo libre del elemento completo. Pero si yo quiero estudiar qué es lo que pasa con cada parte y hago el diagrama de cuerpo libre de alguna de estas barras por separado, ahí sí que tengo que considerar las fuerzas internas, porque ahí esas fuerzas internas desde el punto de vista de una barra en particular ya deja de ser interna y pasa a ser externa. ¿Vale? Esa es más o menos la idea a grandes rasgos. Eh, aquí tenemos, ¿cierto? La misma grúa, o la misma estructura, ¿cierto? En la primera imagen, que es la imagen que construimos en la diapo anterior, tenemos la grúa que está siendo estudiada como un elemento completo, como un elemento único. Ya a pesar de que está formada por varias partes, la estamos estudiando como si fuera un todo, ¿sí? Una sola parte, un solo elemento. Entonces, bueno, ahí incluimos, ¿cierto? La fuerza externa, la tensión, ya lo dije, la reacción en A, el peso, fuerza externa, ¿cierto? Y no incluimos las fuerzas en las conexiones. Esas fuerzas son internas desde el punto de vista de la estructura completa, ¿ya? Las fuerzas que hay acá en las uniones. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, estudiar cada elemento que forma esta estructura por separado, ¿sí?
quiero estudiar cada barra por separado, tengo que hacer, ¿cierto?, el diagrama cuerpo libre de cada barra. Y bueno, al separar este elemento, separar los tres elementos de esta estructura, estas fuerzas que para el cuerpo completo eran internas, ¿sí?, que estaban en las uniones, pasan a ser fuerzas externas desde el punto de vista de cada barra por separado. Es por eso que, por ejemplo, si yo construyo el diagrama cuerpo libre del elemento vertical, este, ¿cierto?, que va desde A hasta D, tengo que incluir en los puntos de conexión, tengo que incluir las fuerzas que se generan ahí en esos puntos. Ya no son fuerzas internas, sino que pasan a ser fuerzas externas, ¿vale? Lo mismo pasa en el punto C, en la barra horizontal, y en el punto E, y acá en el punto E, y en el punto B. Todas estas fuerzas que acabo de encerrar en color azul son fuerzas que en un principio eran internas, repito, para la estructura completa, pero que una vez que yo separo, pasan a ser fuerzas externas, por lo tanto tienen que formar parte del diagrama cuerpo libre. Del diagrama cuerpo libre. Ahora, obviamente estas fuerzas de acá siguen una lógica. Ya no están puestas de manera aleatoria, sino que siguen una lógica. Ya, esa lógica básicamente está basada en lo que es el concepto de ley de Newton, ¿cierto? De tercera ley de Newton, de acción y reacción. O sea, en cada punto donde se unen dos elementos, esos dos elementos van a ejercerse mutuamente una fuerza de acción y el otro va a devolver una reacción. Por ejemplo, en el punto B, ¿cierto? Aquí, ese punto, ¿cierto? Es el punto donde se une la barra vertical con la barra diagonal. La barra AD con la barra BE. Entonces, en ese punto, como hay dos elementos en contacto, cada uno ejerce una fuerza sobre el otro. Y esas fuerzas, ¿cierto?, tienen el mismo valor, la misma magnitud me refiero, que en este caso es este valor B, tienen la misma dirección, ¿vale? La misma dirección que esta dirección diagonal, pero tienen sentido opuesto, porque son cada uno acción y reacción. Entonces, para ser un poco más específico, por ejemplo, esta fuerza de acá, la fuerza que estoy marcando ahora con la flecha, sería la fuerza que ejerce la barra BE, la barra diagonal, sobre la barra vertical, AD, ¿sí? Y esta de acá sería la reacción, es decir, la fuerza que ejerce la barra vertical, AD, sobre la barra diagonal, BE. Y así se cumple la misma lógica, exactamente la misma lógica, en cada punto de conexión. Por ejemplo, en el punto E también tenemos un punto de conexión. Acá se conectan la barra diagonal BE con la barra horizontal CF. Cada uno, ¿cierto?, ejerce una fuerza sobre el otro, y esas son fuerzas, son banda pares, ¿cierto? Y son acción y reacción, misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto, ¿vale? Lo mismo ocurre en C, en el punto C, solamente que en el punto C, si se fijan, tenemos dos fuerzas. Ya tenemos una fuerza horizontal y otra vertical, pero aún así cada una tiene su acción y reacción. O sea, CX tiene su reacción CX sobre la segunda barra y CY también. Ahora, la pregunta es por qué en este caso, en el punto C, tenemos dos reacciones y en el punto B tenemos una y en el punto E también tenemos una. Ya, la respuesta es porque en el punto B y E la reacción, conocemos la dirección. Conocemos la dirección, pero en el punto C no. Entonces, como no conocemos la dirección, tenemos que descomponer esa fuerza y trabajarla como si fueran dos incógnitas. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo conozco la dirección y cuándo no? Eso lo vamos a ver enseguida. Para eso tenemos que introducir un concepto que es el concepto de elemento sometido a dos fuerzas. Ya, un elemento sometido a dos fuerzas se define como un elemento en el cual solo se aplican fuerzas o que está conectado con otros elementos solamente en dos puntos de todo su largo. Entonces, para garantizar el equilibrio, por ejemplo,
acá tenemos, ¿cierto?, dos barras. Esta barra, por ejemplo, tiene fuerzas aplicadas en este punto y en este punto. Solamente en dos puntos. Ya, eso pasa a que se defina ese elemento como un elemento de dos fuerzas. Entonces, para garantizar que esta barra esté en equilibrio, sabiendo que hay fuerza solamente en dos puntos, se tiene que cumplir lo siguiente. La fuerza resultante en cada uno de estos puntos tiene que ser de igual magnitud, ¿sí? Tiene que ser de igual magnitud para que estén balanceadas. Tienen que tener la misma dirección para que no se genere un momento, para que no se genere un momento que rompa el equilibrio. Esa línea de acción tiene que estar dirigida a lo largo del elemento. O sea, si se fijan, por ejemplo, en los ejemplos que hay en pantalla, la línea de acción de estas fuerzas va a lo largo de estos elementos, ¿sí? Va a lo largo. Y por último, tienen que tener sentidos opuestos. Tienen que tener sentido opuesto. Esta es la única forma de que estas barras de dos fuerzas estén en equilibrio. Cualquier otra configuración me va a romper el equilibrio. Por ejemplo, si yo tuviera una fuerza aplicada hacia acá, y en el otro lado me diera una fuerza resultante hacia acá, a pesar de que esas dos fuerzas tuvieran, por ejemplo, el mismo valor, habría equilibrio traslacional, pero eso me generaría un momento resultante y la barra no estaría en equilibrio. Me daría un momento en esta dirección. Entonces, la única forma de que este tipo de barra esté en equilibrio es que las fuerzas tengan la misma magnitud, por ejemplo P, la misma línea de acción, siendo esa línea de acción el largo de la barra, y que tengan sentidos opuestos. Y en ese caso, se me generan dos condiciones o dos posibles casos, que son el de tracción, que es cuando las dos fuerzas tiran de la barra, o sea, apuntan hacia afuera. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos las dos fuerzas que están apuntando hacia afuera, aquí y acá. Ese caso se denomina tracción. O sea, decimos que la barra está sometida a tracción. Y el segundo caso, cuando las dos fuerzas apuntan hacia afuera, o sea, hacia adentro, perdón, decimos que la barra está en compresión. ¿Vale? O sea, acá se está tendiendo a que la barra se comprima, a que se compresione, disminuye un poco su longitud, ¿cierto? Se achate. Y en el caso de tracción, esto vamos a contar, está tendiendo a que la barra se alargue un poco. ¿Qué más tengo que mencionar acá? Bueno, esta condición de dos fuerzas no significa que, por ejemplo, en este punto, o en los puntos de aplicación de fuerza, haya solo una fuerza. ¿Ya? No significa eso, para nada. Perdón. Significa más bien que la fuerza resultante que hay en ese punto es una sola. O sea, por ejemplo, yo en este punto puedo tener tres fuerzas aplicadas, pero la fuerza resultante que me resulta al sumar estas tres fuerzas, que sería esta de acá, tiene que cumplir estas cuatro condiciones. Ya, o sea, puedo tener más de dos fuerzas aplicadas en la barra, pero esas fuerzas tienen que estar siempre en dos puntos. Esa es la condición. ¿Vale? Entonces, ahora sabiendo esto, si volvemos al ejemplo anterior, podemos darnos cuenta de que en esta configuración, en esta estructura, hay un elemento de dos fuerzas. Hay un elemento de dos fuerzas que es el elemento VE. ¿Cierto? El elemento VE solamente está conectado en dos puntos, en el punto B y en el punto E. Por tanto, las fuerzas que se ejercen en esos puntos tienen que cumplir las condiciones anteriores. Tienen que tener la misma magnitud, es decir, esta magnitud B tiene que ser igual a esta magnitud E, ¿sí? La línea de acción tiene que ser el largo de la barra para ambas fuerzas y tienen que tener sentido opuesto. Por eso, en este caso, a mí me permite expresar la incógnita que se genera en este punto, la fuerza incógnita que se genera en este punto, como una sola fuerza.
porque ya conozco la dirección. Sé que la dirección es la fuerza, es la dirección de la barra. ¿Vale? Entonces, al conocer la dirección de esta fuerza, también conozco la de esta y la de esta porque son reacciones. Sin embargo, fíjense que en el punto C están conectadas las barras DA y la barra CF, y esas dos barras no son elementos de dos fuerzas. Por ejemplo, la barra CA tiene fuerzas aplicadas en A, aplicadas en B y aplicadas en C. Lo mismo con la barra CF. Tiene fuerza en C, en E y en F. Por tanto, no son elementos de dos fuerzas, ¿vale? Y al no serlos, no conozco la dirección de la fuerza que se genera en C, porque no cumple las condiciones que vimos antes. Entonces, al no conocer esa dirección, tengo que expresarla como dos componentes. ¿Vale? Esa es la lógica. Chicos, si alguien algo no se entiende, voy muy rápido, o cualquier cosa, ¿cierto? Me pueden ir preguntando, ¿cierto? Yo voy a avanzar, ustedes me interrumpen si algo no se entiende, o escriben en el chat, yo acá lo estoy mirando y les contesto. Ya, en esta unidad vamos a estudiar tres tipos de estructura, ¿vale? La primera son las armaduras, ya que son estructuras que cumplen una función de, ¿cierto? De soportar cargas. Están diseñadas para soportar cargas y abarcar distancias mayores a las que podrían soportar o abarcar, ¿cierto? Sus partes por separado. Por lo general son estructuras estacionarias, es decir, están diseñadas para que no se muevan y están completamente restringidas por lo mismo, porque no me interesa que se muevan. ¿Ya? Es decir, mantienen el equilibrio. Las armaduras generalmente son las estructuras que se utilizan para construir edificios, para construir casas, ¿cierto? Para construir puentes, por ejemplo. O sea, son elementos elementos estructurales, ¿cierto? Están diseñados para soportar estructuras. ¿Qué es lo que distingue a una armadura de los otros dos tipos de estructura? Es que están formados por elementos rectos que están conectados, perdón, en sus nodos, localizados en los extremos de cada elemento. Y además, las cargas sobre sobre esta armadura siempre están aplicadas exclusivamente en los nodos, es decir, en los puntos de conexión. Por lo tanto, una armadura va a estar constituida únicamente por elementos sometidos a la acción de dos fuerzas. Esa es la condición principal de una armadura. Luego tenemos los marcos, que también son estructuras que cumplen más o menos la misma función que las armaduras, pero la diferencia es que por lo menos un elemento dentro del marco es un elemento que está sometido a la acción de varias fuerzas. ¿Ya? Y eso me cambia un poco el análisis que se puede hacer, o la metodología que se puede utilizar para hacer dicho análisis. ¿Vale? Y por último están las máquinas, que también generalmente cuentan con un elemento que está sometido a la acción de varias fuerzas, pero en lo que se diferencia de las armaduras y los marcos es en la función que cumplen. ¿Ya? Las máquinas ya no tienen un rol de estructura, es decir, no tienen un rol de abarcar distancias, soportar cargas, sino que una máquina generalmente lo que hace es transmitir y modificar fuerza. Es decir, la máquina, en base a una fuerza que uno le aplica, por ejemplo, en un punto, esa fuerza se transmite a un segundo punto y se modifica. O sea, se amplifica, por ejemplo, para generar un efecto. Profe, Eso, dime. ¿y una grúa de construcción, por ejemplo, sería como la combinación de una máquina y una armadura? ¿O una máquina no? Una grúa Esas generalmente, como estacionarias, digo yo. sí,
Claro, es como una mezcla, pero generalmente una grúa se trabaja como una estructura, porque está más enfocada, ¿cierto?, a soportar carga y a pesar de que, ¿cierto?, esa carga la mueve, igual la armadura, o sea, la grúa está parcialmente, ¿cómo se llama?, restringida porque no me interesa que la grúa se esté moviendo, por lo menos alguna, ¿cierto? Por ejemplo, lo que sí sería una máquina, sería, por ejemplo, una grúa horquilla o una retroexcavadora o ese tipo de grúas que tienen más movimiento. Pero esa grúa como estacionaria grande que hay en la constru, ¿cierto? En las construcciones, esa sí sería una estructura. ¿Vale? Ya, profe, perfecto, gracias. Gracias por tu pregunta. Pero eso, por ejemplo, máquinas como preguntaba el compañero, máquinas y herramientas también, por ejemplo, una máquina muy sencilla puede ser un alicate. ¿Sí? Un alicate, ¿cierto?, está diseñada para que yo le haga fuerza en el mango, una fuerza pequeña, esa fuerza se amplifica para sacar, por ejemplo, un clavo o un perno que esté por ahí. Por ejemplo, están también, ¿cierto?, todo lo que son los brazos hidráulicos y demás. Pero bueno, vamos a ir viendo ejemplos de todo, ¿cierto? Vamos a estudiar cada uno de estos casos en detalle, partiendo por el de armaduras, ¿ya? Vamos a partir por el de armaduras. Ya, las armaduras son ampliamente utilizadas en ingeniería porque son una solución práctica y económica a muchas situaciones de problemas estructurales. Por ejemplo, generalmente, ¿cierto?, estas armaduras se utilizan en lo que son diseños de puentes y edificios. En la estructura, ¿cierto?, en la figura se muestra una armadura típica. Como mencionaba anteriormente, ¿cierto?, una armadura está construida únicamente por elementos rectos que están conectados en sus nodos, en los nodos en sus extremos. Por lo tanto, ningún elemento continúa más allá de un nodo. Por ejemplo, en este caso, tenemos una barra que va desde A hasta D, y luego una segunda barra que va desde D hasta B. No es una sola barra que va desde A hasta B, sino que son dos. Siempre las barras terminan en sus nodos para poder ocupar, ¿cierto?, el modelo de elementos de dos fuerzas. ¿Qué más importante, ¿cierto? Las armaduras están diseñadas para soportar cargas aplicadas únicamente en los nodos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una carga en el nodo D, además de las reacciones que hay en A y en B. Debido a estas dos condiciones, es decir, que ninguna barra se extiende más allá de un nodo y que las cargas están aplicadas en dichos nodos, se puede establecer, ¿cierto?, que cada elemento es un elemento sometido a dos fuerzas y que cada uno, ¿cierto?, va a estar experimentando ya sea tracción o compresión. Esa es como el elemento distintivo de una armadura versus, ¿cierto?, los otros dos tipos que eran marcos y máquina. ¿Qué más? Bueno, en general, ¿cierto? Las estructuras reales están hechas de varias armaduras unidas entre sí para formar una armadura espacial, ¿cierto? Usted, por ejemplo, ven un puente y claramente el puente ocupa un espacio tridimensional. Sin embargo, las armaduras siempre están diseñadas para soportar aquellas cargas que actúan en un solo plano, por lo que por lo general es bien preciso trabajar con un modelo en dos dimensiones como el que estamos viendo en la pantalla. Por lo general también los elementos que configuran una armadura son delgados y están diseñados para soportar cargas laterales pequeñas. ¿Sí? O sea, están diseñadas para soportar tracción o compresión,
pero no están diseñados, por ejemplo, para soportar una carga que esté aplicada acá. ¿Cierto? Si por acá le llegara una carga, esa carga produce otro efecto, que no es tracción ni compresión, produce otro efecto que se llama flexión, y generalmente estos elementos no están bien diseñados, no están preparados para soportar este tipo de carga, y pudiese presentarse una falla. Entonces, cuando en una armadura yo sé que, por ejemplo, van a haber cargas laterales, lo que se hace, ¿cierto?, es, se hace, ¿cierto?, proveer a esta armadura de un sistema de piso mediante el larguero y travesaños para que las cargas se transmitan únicamente a los nudos, ya que es, por ejemplo, esta figura que estamos viendo acá. Y aquí tenemos, por ejemplo, una armadura tridimensional, que es una armadura, ¿cierto?, que nos podemos imaginar que es utilizada para sostener un puente, ¿cierto? Un puente, ¿cierto? En ese puente van a cruzar vehículos, van a cruzar peatones, se va a sostener, ¿cierto?, el concreto que va a formar este puente, ¿cierto? Y todas esas cargas, todos esos pesos, el peso del concreto, de los vehículos, de los peatones que pasen, va a significar, ¿cierto?, fuerza aplicada, ¿cierto?, a lo largo del piso de este puente. Ya, esas fuerzas se van a aplicar sobre los largueros y los travesaños, ¿cierto?, que son estas barras largas que van en la estructura del piso del puente, y esos elementos se van a conectar a una armadura bidimensional, a una armadura simple, en estos puntos. Si se fijan, esta armadura bidimensional que están en los laterales, atrás también, ¿cierto?, están conectadas en estos puntos. Entonces, estas cargas de los pesos, ¿cierto?, del peso del concreto, del peso de los vehículos, de los peatones, se transmiten a las armaduras laterales solamente en los puntos de contacto, ¿cierto? O sea, esta carga produce una distribución de fuerza interna en estas barras laterales, y esas barras transmiten la fuerza en los puntos de contacto con la armadura lateral. Entonces, así como pasamos de este modelo tridimensional a este modelo bidimensional, donde tenemos cargas solamente aplicadas en los nodos. Esa es más o menos la lógica. O sea, esto se diseña para tener una armadura lateral que sea bidimensional y que soporte solamente carga en los nodos. Así que podemos seguir con nuestro análisis. A lo que quiero llegar, chicos, es que trabajar acá con un modelo bidimensional y que además solamente tiene cargas en los nodos, ¿sí?, no es necesariamente una idealización demasiado alejada de la realidad, ¿ya?, sino que en la realidad se diseñan estructuras de esta manera para que se cumpla este modelo, ¿sí?, para que haya cargas solamente en los nodos en una armadura bidimensional, mediante, por ejemplo, esta configuración de acá. De esa manera yo puedo elegir elementos o barras específicas que cumplan ciertas condiciones para que me soporten solamente estas cargas aplicadas en los nodos y sean además una solución económica. Es por eso que, por lo general, en estas armaduras bidimensionales no tenemos cargas laterales. No tenemos cargas aplicadas fuera de los nodos. Esas cargas están aplicadas o las soportan los largueros y los travesaños. Esa es la idea. Ahora, dentro de lo que son las armaduras, se define también lo que es una armadura simple, que es como la unidad base de construcción de una armadura, que es un triángulo, ¿sí? Un triángulo. Si yo, por ejemplo, tuviese 4 elementos conectados como se ve en esta primera figura,
y yo a esta estructura de 4 elementos le aplico esta fuerza, ¿cierto? Se van a generar estas reacciones, pero esta estructura, al estar formada por 4 elementos, se deformaría, ¿cierto? Se pueden imaginar que si yo aplico la fuerza acá, este nodo se movería a una nueva posición. Entonces, por ejemplo, esta estructura de 4 elementos no es rígida, ¿sí? Porque sufre deformaciones pronunciadas. O sea, este desplazamiento del punto B al punto B' es un desplazamiento grande, ¿ya? Es una deformación considerable, por lo que este cuerpo no se puede tratar como un cuerpo rígido. Entonces, la unidad base para asegurar que una estructura va a ser rígida es un triángulo. Si yo aplico, por ejemplo, a esta estructura triangular esta fuerza B, se van a generar las reacciones, pero esto no se puede deformar, es decir, un punto no se puede trasladar respecto a otro. Por lo tanto, se dice que esta segunda armadura es rígida, es decir, que no colapsa. No colapsa, no se deforma de manera pronunciada. Entonces, yo puedo ir construyendo una armadura más grande, ¿cierto? Añadiendo, por ejemplo, a este triángulo base, añado un segundo nodo y lo uno con 2 barras nuevas, ¿cierto? O sea, voy como sumando un nuevo triángulo. Después sumo otro nodo, 2 barras, y así voy construyendo una armadura cada vez más grande, ¿cierto? Otro nodo con 2 barras, hasta que esta armadura cumpla el propósito que yo requiero, ¿cierto? Que abarque la distancia que yo necesito y que soporte la carga también que se requiera. De esta manera voy construyendo una armadura cada vez más grande y voy asegurando que vaya manteniendo la condición de rigidez. Entonces, una armadura que esté formada, así en palabras muy sencillas, siempre solamente por triángulos, va a ser rígida y se va a llamar armadura simple. También existen las armaduras complejas, que son simplemente la unión de 2 armaduras simples. Por ejemplo, acá, si yo pesco esta armadura simple y la uno con la misma armadura, pero simétrica, obtendría esta armadura de acá. Esta armadura, a pesar de que ya no es simple, porque acá tenemos un elemento que no es triangular, sino que tiene acá en este caso 5 lados, deja de ser triangular, deja de ser triangular, ¿no es cierto? Pero sigue siendo rígida. Sigue siendo rígida porque está formada por 2 armaduras simples. Esta armadura se denomina armadura compleja. Pero lo importante es que es rígida, ¿cierto? Esa es la condición que queremos mantener. Ya, entonces, para las armaduras vamos a ver 2 métodos para resolverlas. O sea, nosotros lo que queremos determinar son las fuerzas internas que se generan en los puntos de conexión. Y uno de esos métodos, con el que vamos a empezar a hacer los análisis, se denomina el método de los nodos. El método de los nodos lo que permite, ¿cierto?, es calcular las fuerzas internas de una estructura mediante el desarme de esta y dibujando el diagrama de cuerpo libre, no solo de cada elemento, o sea, no solo de cada barra, sino también el diagrama cuerpo libre de cada unión, es decir, de cada perno o pasador, ¿cierto? Esto acá, en cada punto de conexión hay un perno o un pasador, entonces el método de los nodos lo que hace es no solo dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada barra, sino también dibujar los diagramas de cuerpo libre de los nodos, de los pernos. Entonces, por ejemplo, para esta armadura de la figura, si nosotros queremos encontrar las cargas internas, lo primero que tendríamos que hacer, ¿cierto?, es calcular las reacciones, hacer el diagrama cuerpo libre de la armadura completa. Acá tendríamos, ¿cierto?, tenemos un pasador y tenemos un apoyo móvil, tendríamos una reacción en A
en A, ¿cierto? Con 2 componentes y una reacción en B con una componente. Hacemos el diagrama cuerpo libre, aplicamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento, igual a 0, y despejamos A sub X, A sub Y y B sub Y. Y luego desarmamos la figura. Se desarma y se dibuja el diagrama cuerpo libre de cada nodo y de cada barra. Entonces, cada elemento, nosotros sabemos que son elementos sometidos a 2 fuerzas, entonces cada barra va a tener una fuerza aplicada en su extremo. Por ejemplo, acá la barra AC va a tener una fuerza aplicada en cada punto, en cada extremo. Esa fuerza yo sé cuáles son su dirección, más no sé cuál es su magnitud, ni tampoco sé su sentido. O sea, esto puede estar acá en compresión o puede estar en tracción. Eso es lo que yo tengo que determinar. Y además, por la tercera ley de Newton, estas fuerzas se transmiten a los nodos, ¿cierto? Porque los nodos están en contacto, ¿cierto? El nodo con la barra y viceversa. Entonces, esa acción va a tener su reacción. Por ejemplo, esta fuerza que hay acá, esta fuerza FAC sobre la barra, es la fuerza que ejerce el nodo C sobre la barra AC. Y por tanto, por el principio de acción y reacción, la barra AC le va a devolver al nodo una fuerza de igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto. ¿Vale? Y lo mismo pasa en el otro lado. En el otro lado está conectada la barra C con el punto A y también vamos a tener acción y reacción. Misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto. Y esa misma lógica se repite en cada barra. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá la barra por el otro lado. Tenemos la barra BD. La barra BD es un elemento de 2 fuerzas, así que sabemos que tiene que tener esta dirección la fuerza, más no sabemos su magnitud ni tampoco sabemos si esto es tracción. En este caso está puesto como tracción, pero no tenemos la seguridad de que así sea. Puede ser compresión. Y estas fuerzas que hay en los extremos son las fuerzas que ejercen los nodos sobre las barras, y esas fuerzas van a tener sus reacciones sobre los nodos. Entonces, como las líneas de acción de todas las fuerzas van a ser conocidas porque todos los elementos son de 2 fuerzas, el análisis se reduce a calcular 2 cosas. Yo necesito conocer la magnitud de esta fuerza, por ejemplo, saber cuánto vale esta fuerza, FBC, por ejemplo, llegar a la conclusión de que vale 5 kilonewton. Y la segunda cosa, o el segundo parámetro que hay que determinar es si la barra está en tracción o compresión. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta barra, según este diagrama, está en tracción. Pero yo eso no lo voy a saber hasta que yo calcule este valor. Porque, por ejemplo, si yo en el diagrama cuerpo libre, acá pasa lo mismo que en equilibrio. Yo puedo poner esta fuerza de manera arbitraria, la puedo poner en compresión, pero si este valor me da negativo, quiere decir que este sentido está incorrecto, que va hacia el otro lado. Entonces en ese caso la barra estaría en tracción. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia del método de los nodos? Es que, como la armadura completa está en equilibrio, eso implica que cada barra va a estar en equilibrio y por lo tanto también cada perno o cada pasador también va a estar en equilibrio. Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio son aplicables no solo a la armadura completa, no solo a cada barra, sino también que la puedo aplicar en los nodos. Entonces el método de los nodos se basa en construir los diagramas de cuerpo libre de los nodos y aplicar las ecuaciones de equilibrio sobre los nodos. Y luego esa fuerza con el principio de acción y reacción que yo calculé en el nodo, la traslado a la barra. ¿Sí? Esa es la idea.
Y ahora, es conveniente resolver los nodos, ¿por qué? Porque como son puntos, ¿cierto? Son puntos, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Si vemos el diagrama cuerpo libre de este nodo, vemos claramente que es un solo punto. Entonces, este sistema de fuerza es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Que es como la primera unidad que vimos. Y sobre un sistema de fuerzas concurrentes solamente hay dos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Ya no hay sumatoria de momentos porque es solamente un punto. Entonces eso me facilita un poco el sistema, ¿cierto? de resolución. Entonces por cada nodo vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Eso me va a permitir en cada nodo despejar dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, un nodo no se va a poder utilizar para resolverlo cuando converjan sobre ese nodo tres o más fuerzas desconocidas. Solamente cuando tenga dos fuerzas desconocidas, yo puedo trabajar con ese nodo y resolverlo. Las ecuaciones de equilibrio también son aplicables en la armadura completa, lo que me permite encontrar las reacciones en los apoyos, por ejemplo. Y bueno, este método a grandes rasgos recomendable utilizar, es decir, calcular las reacciones siempre es recomendable de realizar antes de comenzar a resolver los nodos. Y luego de obtener las reacciones, se busca un nodo en el cual solamente estén involucradas dos incógnitas. Y se resuelve y luego, ¿cierto? Se van transfiriendo esas fuerzas que yo voy calculando a los nodos adyacentes y voy resolviendo un siguiente nodo y así hasta completar la armadura. Ese procedimiento se repite hasta calcular todas las fuerzas internas. Entonces, en el ejemplo anterior, yo tendría que partir analizando la armadura completa, aplico las tres ecuaciones de equilibrio sobre la armadura completa, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos, ¿cierto? Y eso me va a permitir calcular A sub X, A sub Y y B sub Y. Ese sería como el primer paso, digámoslo así. El segundo paso sería escoger un nodo con el cual comenzar el análisis. Ese nodo tiene que cumplir la condición de ser un nodo que solamente esté involucrando dos incógnitas, ¿vale? Dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, yo podría partir con el nodo A, porque en el nodo A tengo la fuerza AC y la fuerza AD. Tengo dos incógnitas. Entonces, si yo en este nodo aplico las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, me va a permitir calcular, ¿cierto? Estas dos fuerzas. Aquí está el nodo, ¿cierto? Si yo aplico las dos ecuaciones de equilibrio, voy a poder calcular esta fuerza y calcular esta fuerza. Entonces, ahora ya tengo calculada esta, y esas fuerzas se transmiten, ¿cierto? Porque si yo conozco esta fuerza, también conozco esta y conozco esta. Son las cuatro iguales, por condición de acción y reacción. Lo mismo en la barra AD. Si yo calculo esta fuerza, voy a conocer esta, voy a conocer esta y voy a conocer esta. Entonces, eso me va permitiendo ahora trabajar con un nodo siguiente. Por ejemplo, ahora pudiese elegir el nodo D, ¿cierto? Puedo elegir ahora el nodo D, porque ya conozco esta fuerza, conozco esta. Entonces, si yo aplico ahora las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, puedo calcular esta fuerza de acá y puedo calcular esta fuerza de acá, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, esas fuerzas se vuelven a transmitir. Vamos a volver a la armadura completa. Ya habríamos calculado este par de acá,
este par de acá y este par de acá. Luego, al resolver el nodo D, voy a haber calculado esta fuerza y esto se transmite hasta acá, se transmite por acá, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pudiese yo trabajar con el nodo C, en el cual ahora me va quedando solamente una incógnita. Aplico cualquiera de las dos ecuaciones de equilibrio y calculo esta fuerza de acá. Esa fuerza va a tener su reacción sobre la barra y la reacción sobre el último nodo, y ahí, si se fijan, termino de calcular todas las fuerzas en todos los nodos. Cabe destacar que para resolver el nodo C, en este caso, por ejemplo, solamente habríamos ocupado una ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio yo la puedo ocupar para comprobar resultados, ¿sí? Puedo plantearla y ver si esa ecuación se cumple para comprobar resultados. Lo mismo pasa con el último nodo. Si se fijan, el último nodo no fue necesario, porque ya llegué con todo calculado. Entonces, en ese nodo yo puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio para comprobar los resultados. Esa es la lógica del método de los nodos. Acá está explicado paso a paso. En el nodo C, como bien dije, terminamos de calcular una fuerza, la segunda ecuación me permite comprobar, y al último nodo llego con todo calculado, así que solamente lo puedo ocupar para comprobar. Así funciona el método de los nodos, chicos. A grandes rasgos, parto con la armadura completa, calculo las reacciones y luego voy trabajando en cada nodo donde hayan dos incógnitas. Calculo esas dos incógnitas, transfiero la fuerza, analizo las barras que hay de por medio y voy calculando un nuevo nodo hasta completar la armadura, valga la redundancia, completa. Así que eso es la teoría. Vamos a ver un ejemplo ahora, pero quisiera saber primero si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro. Profe, Dime. ¿se pueden resolver los nodos con un sistema que los incluya todas las ecuaciones de nodo? Sí, sí se puede, pero no sé si es lo más óptimo. Por ejemplo, si tú te fijas, si analizamos el sistema, nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, si no me equivoco. Tenemos 5 ecuaciones, o sea, 5 incógnitas, entonces, claro, podríamos plantear perfectamente un sistema de 5 ecuaciones. Pero fíjate que no es necesario porque tenemos más ecuaciones que incógnitas, si tú lo piensas. Tenemos las 3 ecuaciones, bueno, a ver, para no enredarlos, partiendo desde el problema base, aquí, si nosotros analizamos el problema desde cero, tendríamos las 3 reacciones, o sea, 3 incógnitas, más una incógnita por barra. O sea, son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, claro, yo podría plantear un sistema de ecuaciones porque cada nodo me entrega 2 ecuaciones. O sea, tengo 10 ecuaciones para 8 incógnitas. Entonces, perfectamente se puede plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo. Pero es mucho más fácil, diría yo, ir resolviendo nodo por nodo y ir escogiendo estratégicamente cada nodo para ir despejando dos incógnitas a la vez y así ir completando la armadura.
Ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos? Antes de comenzar a resolver el ejemplo. Ya. Aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿cierto? Tenemos una armadura que está formada por 3 elementos que están conectados por pasadores. Claramente es una armadura simple porque solamente tenemos fuerzas aplicadas en los nodos. Y queremos determinar la fuerza que actúa sobre cada elemento cuando la armadura está sometida bajo la carga que se muestra. Indique si la barra está bajo tensión o compresión. Entonces, el primer paso sería hacer el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Tendríamos la armadura este sería el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Tenemos entonces sobre esta armadura, tenemos aplicado, ¿cierto? La fuerza 500 libras en B. Luego tendríamos aplicado, ¿cierto? En A tenemos un pasador, así que tendríamos una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Y en B tenemos un apoyo móvil, así que sería una sola fuerza, en este caso horizontal, perpendicular a la superficie. Ya, aquí en verdad no deberíamos tener mayor problema porque este es un problema de equilibrio, que ya vimos esa unidad, así que simplemente, ¿cierto? Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, A sub I, A sub X y B sub X. Podemos, por ejemplo, partir, ¿cierto? Aplicando sumatoria fuerza en I igual 0. De aquí vamos a obtener A sub I menos 500 libras igual a 0. Llegamos a que A sub I vale 500 libras. Luego podemos, por ejemplo, hacer sumatoria de momento en A igual a 0 y tendríamos 500 libras por 3 pies. Por 3 pies en sentido horario. Más B sub X por 4 pies. Por 4 pies en sentido horario también. Esto me daría igual a 0. Y si despejo B sub X, esto me debiese dar un valor negativo. De hecho da menos 375 libras. Luego, si hacemos sumatoria fuerza en X, igual 0, tendríamos A sub X menos B sub X igual 0 y me daría nuevamente que A sub X también valdría menos 375 libras. Ya, o sea, acá me estoy enfrentando al problema o la problemática de que me dieron valores negativos. Entonces, aquí, antes de continuar con el análisis, lo que yo recomendaría hacer es rectificar este diagrama de cuerpo libre para no generar mayor confusión a posteriori. Entonces vamos a trabajar este diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que esta fuerza A sub I me dio 500 libras, me dio positivo, pero estas dos fuerzas, ¿cierto?, me dieron negativas. Así que lo que vamos a hacer es cambiar
la dirección, o sea, cambiar el sentido, y cambiar también el signo. Esta, como me dio negativo, no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Y esta que me dio negativa también, que iba hacia la izquierda, en verdad viene hacia la derecha. Entonces así quedaría el diagrama cuerpo libre ya con todo calculado. ¿Vale? Ya. Ahora que conozco las reacciones de la armadura completa, puedo empezar a aplicar el método de los nodos. Puedo escoger un nodo. Ese nodo tiene que ser un nodo que conecte solamente 2 barras para que me genere solamente 2 incógnitas. En este caso puede ser cualquiera, porque la armadura es extremadamente sencilla. Así que yo voy a partir con el nodo con el nodo C, con este nodo que hay acá. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Tendríamos el nodo por acá. Sobre ese nodo, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos la fuerza de 500 libras que va hacia abajo, y luego tendríamos la fuerza que le transmiten las barras que ese nodo conecta. O sea, la fuerza de la barra AC y la fuerza de la barra BC. Entonces, aquí podemos nosotros tratar de intuir qué dirección, o sea, qué sentido tienen estas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de la barra AC, no BC, este es el nodo B, este es el nodo A, 500 libras, tiene que ir, si lo pensamos brevemente, tiene que ir necesariamente hacia arriba para contrarrestar la fuerza externa de 500 libras que viene hacia abajo. ¿Sí? Tiene que ir hacia arriba. Si yo no soy capaz de hacer ese análisis, aunque yo creo que la mayoría sí podrá hacerlo, o a veces simplemente no se puede porque hay más fuerza involucrada, si yo no supiera el sentido de esta fuerza, se pone arbitrariamente, ¿ya? En cualquier sentido, y luego el resultado, si me da positivo o negativo, me rectifica ese sentido, ¿ya? O sea, funciona igual que con las reacciones, básicamente. Pero acá, como digo, yo sé que va hacia arriba. Luego, la fuerza de la barra AC, ¿qué sentido va a tener? Tiene que ir necesariamente hacia la izquierda. ¿Por qué? Para contrarrestar la componente horizontal de la fuerza BD. Es decir, como esta fuerza va hacia la derecha, la única forma de que esto esté en equilibrio es que esta venga hacia la izquierda. Vale, siempre que se pueda hacer este análisis previo de determinar los sentidos, es recomendable hacerlo, porque me va a facilitar la vida, no voy a obtener resultados negativos y por tanto, ¿cómo se llama? No voy a tener que estar rectificando los diagramas de cuerpo libre cada vez que haga un cálculo. Así que es conveniente. Así que así quedaría el diagrama cuerpo libre del nodo C. Hay que tener en cuenta que estas fuerzas que pusimos acá, esta fuerza B, esta fuerza BD, son las fuerzas que ejercen las barras sobre el nodo. Así que ahora aplicamos las ecuaciones de equilibrio para resolverlas. Tenemos dos. Partimos con la sumatoria fuerza ni. ¿Por qué? Porque ni está la variable que yo conozco. Esta variable de 500 libras. Entonces, vamos a definir acá este ángulo alfa, que es el mismo ángulo que hay en la armadura, por el simple hecho de que cierto, al ser elemento de dos fuerzas, la dirección de esta fuerza es la misma de la barra. Así que este es un triángulo de cateto 4, cateto 3, entonces la hipotenusa mide 5, ¿cierto? Por Pitágoras. Entonces, en I tendríamos
FBD por el seno de alfa, menos 500 libras. Y eso tiene que ser igual a 0. Y el seno de alfa yo sé que vale 4/5. Entonces acá simplemente despejo y FBD va a valer 500 libras por 5/4. Es decir, FBD va a valer 625 libras. Entonces, como el resultado me dio negativo, o sea, positivo, eso indica que este signo está bien. Por lo tanto, la barra BD va a estar sometida a tracción o compresión. Y aquí me acabo de dar cuenta de que no sé por qué inventé el nodo D, si este es el C. De hecho, tan mal puesto todos los subíndices. ¿Cierto? Porque este es el nodo C. Ya, ahí sí. Este es el nodo C, está la fuerza AC, esta es la fuerza BC. Disculpen, no sé por qué me confundí y le puse nodo C, o sea, nodo D. Esta es fuerza BC, BC, BC. Ya. La barra BC va a estar sometida a tracción o compresión. Vamos a dibujar la barra. ¿Compresión? ¿Compresión, dice un compañero? Exacto. Este sería el diagrama de cuerpo libre de la barra. Y acá muchas veces se confunden porque, es cierto, esta fuerza que aquí va hacia arriba, esta es la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo. Por lo tanto, la fuerza que ejerza el nodo sobre la barra va a ser en dirección opuesta. O sea, va a venir hacia abajo. Y como esto es un elemento de dos fuerzas, en el otro nodo se genera una fuerza en dirección opuesta, sentido opuesto. Esta vale 625 libras y esta también. 625 libras y por lo tanto esta barra está en compresión. En compresión, ¿vale? Muy bien. Segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual 0. Tendríamos menos FAC más FBC coseno de alfa. Igual 0. Y el coseno de alfa, ¿cierto? Vale 3/5. Entonces, FAC va a valer 625 libras por 3/5. Esto me da que FAC vale 375 libras. Conociendo esa fuerza, podemos construir el diagrama cuerpo libre de la barra. Este sería el diagrama cuerpo libre de la barra AC. El nodo A y el nodo C. Y de nuevo, aquí como me dio positivo, quiere decir que este sentido está bien, que va hacia la izquierda, por lo tanto, sobre la barra, la fuerza va a venir en sentido opuesto, porque es la reacción hacia la derecha. Aquí y acá. Ambas valiendo lo mismo, 375 libras y 375 libras, y estando esta barra entonces en tracción. ¿Vale? Y bueno, me faltaría una barra, así que tenemos que hacer
otro nodo. En este caso vamos a trabajar con el diagrama cuerpo libre del nodo A. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el nodo A? Tenemos las dos reacciones que calculamos, ¿cierto? La AX y A sub I, 500 libras y 375 libras. 500 libras, 375 libras. Y luego tenemos, ¿cierto?, la reacción de esta fuerza de acá. Esta fuerza conecta con el nodo A por este lado, así que tendríamos la reacción de esa fuerza. Que iría hacia la derecha. Y tendríamos por último la fuerza desconocida que nos falta, que es la fuerza de la barra AB. Entonces acá tenemos 500 libras, 375 libras. Y acá tendríamos, ¿cierto?, la fuerza de la barra AC, que ya la calculamos y también vale 375 libras. Y acá tenemos la incógnita, que es la fuerza AB. Y bueno, este nodo sería extremadamente sencillo. Simplemente hacemos sumatoria de fuerza ni igual 0. Vamos a tener 500 libras menos FAB. Así que igual a 0. Despejo y FAB tiene que valer evidentemente 500 libras. 500 libras. Y la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, simplemente me serviría para corroborar resultados. O sea, tendría 575 libras menos 375 libras. Eso es igual a 0. Acá es súper obvio, pero para un problema más complejo sirve hacer esta comprobación para corroborar que los resultados anteriores son correctos. Así que bueno, podríamos finalizar, ¿cierto?, haciendo el diagrama cuerpo libre de la barra que nos falta, de la barra AB, que es la barra vertical, ¿cierto? Tendríamos la reacción de la fuerza que calculamos sobre el nodo. O sea, si la fuerza iba hacia abajo, esta fuerza va hacia arriba. Y en el otro extremo se produce una fuerza de igual magnitud, sentido opuesto. Así. Valiendo ambas, ¿cierto?, 500 libras. 500 libras, este es el nodo A, este es el nodo B. 500 libras, así que esta fuerza está en tracción. La barra está en tracción. Y eso, si se fijan, ¿cierto?, nos sobra un nodo, siempre va a sobrar un nodo. Yo puedo hacer perfectamente el diagrama cuerpo libre de este nodo. Si nos fijamos, en este nodo vamos a tener esta reacción de 375 libras. Esa sería la reacción. Luego tenemos la reacción de esta fuerza de 500 que va hacia abajo, así que acá va hacia arriba. Así. Y por último tendríamos la reacción de esta fuerza de acá, de 625 libras, que acá va hacia arriba y hacia la derecha, así que acá tiene que venir hacia abajo y hacia la izquierda. Así. Entonces me queda 500 libras. Esta es la fuerza AB, que ya calculamos. Esta es la reacción de 375 libras. Y esta es la fuerza BC, que igual calculamos, de 625. Entonces, este nodo yo puedo simplemente acá aplicar la ecuación de equilibrio, ambas, para comprobar que me den igual a 0.
Y ese sería el problema, chicos. Ese sería el problema. Los resultados que yo buscaba desde el comienzo eran la magnitud de la fuerza que soporta cada barra. Por ejemplo, acá la barra B está soportando 500 libras y la condición de esa carga, que en este caso es tracción. O sea, tenemos una barra soportando 500 libras en tracción, tenemos otra soportando 625 libras en compresión y la tercera estaría soportando 375 libras en tracción. Ese es el resultado que se necesita en este tipo de ejercicio. El valor de la carga y si es tracción o si es compresión. Así que eso, chicos. Aquí están los resultados también. Consolidados, ¿cierto? Las 3 barras y los 3 nodos. Y podemos ver que todo está en equilibrio, tanto los nodos como las barras. Así que eso, muchachos. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Cuando empezó con el primer diagrama cuerpo libre, le puso nodo C. ¿Por qué le puso C? En el Porque, dibujito ya me confundí. porque es el nodo C, po. O sea, a ver, tú aquí tienes 3 nodos y tú puedes partir con el que quieras, siempre y cuando en ese nodo hayan 2 incógnitas. Entonces yo en este caso partí con este nodo. Partí con este nodo. Hice el diagrama de ese nodo específico, por eso le puse nodo C. También, por ejemplo, tú pudieses haber partido con el nodo A, no hay problema, o con el nodo B. En realidad acá se podía partir con cualquier nodo. Hay otros problemas en los que no, porque algunos nodos conectan 3 barras y eso significa 3 incógnitas y significa no poder despejar las variables. No sé si eso responde a tu pregunta. En el dibujo, en ese lado del dibujo aparecía una B, no una C, entonces por eso pregunto. ¿A ¿En qué le dónde? puso? En el dibujito, en el del problema. Ah, quizás me equivoqué, ¿o no? Ah, sí, pues. Ah, tenías razón. Sí, le cambié los nodos. Le cambié los nodos. Ay, Sí, por no tenía que cambiar o algo así. sí. Al final está todo bien, claro, pero me confundí, le cambié los valores. Claro, aquí cuando resolví, cambié el nodo B por el C. Sí, tenías razón. Pero creo que igual se entiende, ¿no? O sea, al final es como un alcance de letras nomás. Claro, este sería el nodo B. Y acá tendría que cambiar en realidad todas las variables. Pues está la B, sigue siendo la BC. Pero eso, chuta, lo lamento. Me hubieran dicho antes. Pero bueno, acá en la diapo está bien la nomenclatura. Está resuelto el problema acá igual y está bien en cuanto a nomenclatura, ¿vale? El nodo A, el nodo C, el nodo B. Aquí igual lo cambié. ¿Y por qué? Ah, sabe ya, mira. Lo que hay que hacer acá es simplemente cambiar aquí. Y ahí queda bien. Después siempre trabajé como que ese nodo era el C. Así que hagamos ese cambio. Dejemos como que siempre fue el nodo C el de arriba y el nodo B el de abajo. Y ahí queda todo perfecto, todo calza. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Espero de verdad que no le haya confundido este tema de los nodos. Simplemente no entiendo por qué cambia aquí del B al C. Pero bueno. Más consultas o dudas en general, chicos. Los escucho. Antes de ir terminando, ya. Profe, ¿a mí me puede explicar de nuevo por qué es compresión en la barra S? Ya. Sí, por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta acá es que nosotros calculamos las fuerzas en los nodos.
¿ya? Las fuerzas que aparecen en los nodos son las fuerzas que ejercen las barras sobre el nodo. ¿Ya? Esta fuerza de acá, FBC, que me dio 625 libras, es la fuerza que hace el nodo, perdón, la barra sobre el nodo. Y esa fuerza va hacia arriba y hacia la derecha, o sea, tiene este sentido. Cuando yo hago el diagrama cuerpo libre de la barra, lo que necesito es la reacción de esa fuerza, es decir, la fuerza que hace el nodo sobre la barra. Esa fuerza va a tener el mismo valor, 625 libras, la misma dirección, que esta dirección diagonal, pero el sentido va a ser el opuesto. Entonces, si la fuerza que ejerce la barra va hacia arriba y hacia la derecha, la fuerza que ejerce el nodo va a venir hacia abajo y la izquierda. ¿Sí? Y teniendo en cuenta ese sentido, el de la fuerza que hace el nodo sobre la barra, llego a la conclusión de que esto está en compresión. Muchas gracias. Ahí entendí. Y la misma lógica se repite en todas las demás barras, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Nosotros calculamos esta fuerza, que vale 500 libras, y va hacia abajo. Esa fuerza es la fuerza que hace la barra sobre el nodo, pero la fuerza que hace el nodo sobre la barra va a venir hacia arriba. Dirección opuesta. Así que esta estaría en tracción. Esa es la lógica. ¿Qué más? ¿Alguien más desea preguntar algo? Bueno, chicos, si no hay más dudas, claramente este problema era muy sencillo. Era para ejemplificar la metodología. Así que el día miércoles lo que vamos a hacer es vamos a resolver dos problemas mucho más complejos que este. ¿Ya? O sea, una armadura mucho más grande, con más nodos y más barras, para ir viendo los distintos detallitos que uno se puede ir encontrando cuando va resolviendo estos problemas. Así que esa sería la clase del miércoles. Vamos a ver dos ejemplos. Espero que alcancemos a ver dos ejemplos. Y, ¿qué más? Las notas de las pruebas están en campus virtual. Por si acaso, las subí anoche. Así que no sé si alguien ya la habrá visto, no les dije al principio para que no se distrajeran. Pero ya las pueden revisar. Está la pauta, está la nota en campus virtual, no en intranet. Todavía no la subo a intranet. Están las notas en una tabla Excel con el detalle de cuántos puntos tienen en cada ejercicio. Cada ejercicio está separado en 3 o 4 pasos, así que pueden ver en qué parte se equivocaron. Y eso, revisen sus pruebas, contrasten la distribución del puntaje que hay en el Excel con la pauta, y si alguien tiene alguna inconformidad, me puede escribir un correo y lo solucionamos, ¿vale? Así que eso, chicos, los dejo por hoy, que tengan una excelente semana y nos encontramos el día miércoles. Gracias, profe, que esté bien. Muy bien, igualmente. Chao, profe. Chao, chao, Gracias. les vaya bien. Están las notas de los talleres igual, no sé si les había dicho, parece que sí. Igual están las notas de los talleres, del taller y de la prueba, en campus virtual. Así que eso, chicos, hasta la próxima. Chao.